Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Antes de iniciar nuestro programa, empezaremos con la oración de Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores, vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias en cuanto a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos, y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Lo prometido es deuda, queridos oyentes, y tenemos de nuevo al doctor Isaac Turgeman de la Universidad Albizu, y nos va a hablar hoy con la continuación del tema de duelo. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, es un placer estar aquí. Una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿los duelos por muerte todas son iguales? No, los duelos, hay diferencias entre los diferentes tipos de duelo, pero lo importante es saber que pensar que hay un tipo normal que todos pasamos por también es falso. Lo que es el duelo normal es en sí una situación que la persona se encuentra en un estado de luto que pasa por una fase intensa de emociones. No toda la gente lo sienten igual, algunos un poco más leve, otros un poco más severo, pero la persona siente tantas emociones como tristeza, siente la pérdida y después de cierto tiempo puede continuar con su vida en el sentido que no sigue afectando su función. Puede adaptarse y integrar lo que ha pasado, pero no necesariamente olvidar. ¿Cuánto tiempo creerías tú que un duelo debe durar, si hay un tiempo o no? La respuesta, como muchas de las cosas que yo respondo, depende, ¿verdad? No hay cosas exactas cuando estamos hablando del duelo y muchas cosas que a veces tratamos de adaptar tampoco tienen algo exacto. Pero en este sentido, ¿cuánto tiempo? Bueno, para empezar, depende en la causa. A una situación más severa como la pérdida de un hijo, un padre, un ser querido, una esposa, un esposo, etc., podemos pensar que eso va a durar y afectar un poco más que la pérdida de algo más leve, que la persona todavía sigue valorando, pero no fuera tan con el mismo nivel, vamos a decir. Entonces, yo esperara que cada persona, la manera que procesa el duelo fuera un poco diferente, pero podemos decir por el promedio estamos hablando de meses, a veces un año en la parte intensa del duelo. Pero hay gente que por diferentes razones, tanto la parte cultural y la manera que ha sido afectada, el tipo de la manera que la persona ha fallecido o que la situación haya sido causada, también afecta. Algo de que la persona esperaba o algo que fuera de una manera más leve, contrario a una situación bastante severa y que la persona no esperaba, puede ser que la afecte de una manera diferente. Sí, generalmente yo he conocido muchas personas que como que a los 2 años ya empieza a sentir un poquito más de alivio. Claro, la parte intensa, digamos, en el primer año, pero en el segundo año ya como que todo va mermando
y empiezan como a enrutarse en su camino, ¿no? Con padres que pierden hijos, sí he notado que es como el doble, como 4 años y todavía están, o 5 años. ¿Por qué creerías tú que hay esa diferencia de que los padres, el proceso es mucho como más largo que otro tipo de muerte? Bueno, también la conexión que uno tiene a nuestros hijos, la idea que uno piensa que una criatura va a vivir más que nosotros. Un hijo, una hija va a estar aquí cuando nosotros no estamos. So, es una manera también psicológica de extender nuestra vida a través de ello. Pero también es una vida que no ha podido vivir a nivel de una persona, que si es un niño, un adulto, pero también cuando nosotros envejecemos y tenemos hijos y hijas que son adultas, pensamos que no tuvieron la misma experiencia que una persona más adelante hubiera tenido. So, yo dijera que por esas razones afecta mucho más, pero nuestros hijos son una extensión de nuestro mismo. So, la pérdida de un hijo también es una pérdida más directa que la persona siente. Entonces, hay padres que yo he hablado con que me dicen que el duelo es vida eterna. Es algo que siempre van a sentir en esta vida y la próxima, pero también encuentran una manera de seguir su función diaria. Si tienen trabajo, siguen trabajando, tienen vidas sociales, pero es un dolor que tienen ahí un poco menos de lo que fue inicial, porque eso es lo que esperamos de una persona que lo puede integrar y seguir con su vida, pero no es un dolor que en sí se va completamente. Ok. ¿Cuánto tiempo creería usted que una persona ya está en un duelo cronológico, digamos? ¿Cómo tú dices esta persona ya tiene un duelo cronológico? ¿A cuánto tiempo? Yo lo acercara a la manera que yo veo otros aspectos de los pacientes que yo veo en mi vida diaria. Yo dijera que después de 1 a 2 años es cuando estamos viendo algo crónico. Pero quiero mencionar que la parte cultural influye bastante, porque hay ciertas culturas que la persona empieza a incorporar cierta actividad en su vida diaria para mantener ese duelo, para expresar ese luto de una manera bien explícita. Entonces hay ciertas culturas que la persona empieza a vestirse de cierta manera después de la pérdida y a veces mantienen eso. El luto. Cierto. ¿Verdad? Puede ser que mantengan un luto continuo, aunque sí pueden trabajar, funcionar, etc. Pero si lo estoy viendo de una manera que se acerca a lo patológico, aunque no quiero extender ese término mucho al duelo, yo dijera después de 1 a 2 años es cuando estamos viendo algo más crónico. Ajá. Porque yo creo que es importante el primer año de uno procesarlo, digamos, porque vienen esas fechas importantes donde el cual nos trae mucha nostalgia el primer cumpleaños sin ellos, la Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo. Entonces yo le digo a las personas como que hay que cumplir con ese ciclo antes de uno decir ya estoy listo para sanar. ¿Funcionaría así o...? Sí, hay ciertos rituales que tenemos y la religión influye bastante en eso. Hay ciertas religiones que el proceso dura 1 año. Entonces hay ciertos rituales que tienen durante ese año para manifestar el luto. Entonces es cuando termina ese año que empiezan el proceso en sí de empezar a llegar al próximo paso, a cómo integrarlo de una manera más diaria de su vida en vez de mantenerlo de una manera más explícita. Entonces los rituales que nosotros como humanos tenemos para poder entender y convivir con la pérdida y el duelo influye bastante. Pero sí considerara que después de 1 a 2 años, y por eso que digo de 1 a 2 años, porque hay tanta variedad, también la realidad es que hay otras cosas que pasan durante una pérdida. Y si estamos hablando de la pérdida de un ser querido, hay situaciones, y lo he tenido con mis pacientes, que se presenta una parte legal, que tienen que repetir lo que ha pasado muchas veces y hacer otra cosa que aumenta el estrés que tienen. Entonces, eso en sí queda como un trauma que reviven y cuando al fin se cumple esa parte es cuando empiezan de verdad a procesar y a veces eso puede durar hasta años. Algunos pacientes que han fallecido y han tenido un caso legal asociado, he visto eso y estamos hablando de gente que tienen que repetir y tener esa experiencia de una manera continua y es cuando eso se acaba,
es que empiezan a procesar. Claro, estamos hablando de situaciones especiales. Si yo dijera que los rituales influyen bastante en la cultura, pero después de 1 año o 2 es cuando yo pensara que la persona puede seguir avanzando. O sea, si alguien de nuestros oyentes, por ejemplo, dice, han pasado 6 meses y ya creo que lo procesé, ya me siento bien, ya no siento dolor y eso, no debe sentir, digamos, sentimiento de culpa cuando escucha que la mayoría de las personas generalmente es 1 año o 2 años, ¿verdad? No, claro, estoy de acuerdo. A no ser que no lo haya congelado, digo, que sí lo haya procesado, sí. ¿verdad? La idea es que hay que procesar y hablar sobre el tema. Y como usted dijo, hay cierta gente que la manera que ellos encuentran una manera de convivir es hacer eso, dejarse que procesen por, vamos a decir, 3 meses, 6 meses. Y cuando llegan ese día dicen que ya, esto no va a ser parte de mi vida, pero lo hacen de una manera cognitiva. Y puedo hablar sobre eso un poco. La manera que uno siente duelo es una manera física, cognitiva, con los sentimientos y con la conducta. Entonces, hablando sobre la parte de los sentimientos, claro, la tristeza que sentimos es bien obvia, pero también tenemos el enojo. ¿No? ¿Por qué ha pasado esto? Uh-huh. Es algo bien importante que sentimos. La irrealidad, negando que lo que ha pasado, también es una emoción. Y al fin tratamos de llegar a la parte de aceptar y integrar lo que ha pasado. De la manera física, todas las sensaciones que podemos sentir de lo que nos causa el estrés o las emociones, tanto como cambios estomacales, sentirse un poco más agitado, cambios en el apetito, en el sueño. Todo esto es posible durante la parte del duelo. Cognitiva, sabemos que de momento uno puede sentir confusión, sentirse con dificultad de concentración, hacer decisiones simples diarias. Y el aspecto de conducta, como hemos dicho, cambios en la manera que la persona socializa, a lo mejor se aísla un poco más. Y lo importante es saber que esto también entra en lo que es normal. El nivel de severidad es cuando empezamos a ver algo patológico, algo que le afecta la habilidad de poder trabajar, socializar. Pero también sabemos que cuando la gente siente una pérdida bien grande, toman un tiempo de que no trabajan y hacen ciertas cosas y eso se espera. Entonces es importante saber que hay diferentes factores, fases, y nos afecta de diferentes maneras y no toda la gente lo siente iguales. Cierta gente puede ser que lo sienta de una manera más cognitiva, otros que lo sientan más de una manera emocional, tal vez otro que sea cambio de conducta y síntomas físicos. Sí, por ejemplo, ahora viene Navidad, Año Nuevo, y sabemos que los que están en duelo se sienten que los amigos, la sociedad, el trabajo, la familia, los empuja a que tienen que estar bien, los empuja a que hay que celebrar, que no podemos estar en tristeza. ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que quizás un 24 o un 25 de diciembre quiero estar en casa, no siento deseos de bañarme, quiero estar ese día sin hacer nada, no quiero visitas, no quiero llamadas? ¿Qué le aconsejaría a esa persona? ¿Que viva eso que le está pidiendo su cuerpo, o que se distraiga, o que haga un balance? ¿Qué le dirías a esta persona? La respuesta fuera balance. Y honestamente, esa fuera mi respuesta para muchas preguntas. Hay emociones naturales que la persona en sí no tiene las ganas de participar, de celebrar, y uno pudiera entender fácilmente que si una persona tiene una pérdida grande, no va a tener ese ánimo. Pero también hay emociones fabricadas y no es algo que la persona a veces está consciente de eso. Si se encuentra en un cuadro depresivo, eso se vuelve la realidad de esa persona. Y es como si se empieza a confirmar con los hábitos y conductas de la vida diaria. La persona empieza a aislarse más, tener menos nivel de actividad, pensar de una manera más pesimista y negativa. Y eso es parte del cuadro, aunque uno dijera que es parte de lo que nosotros todos sentimos un día u otro. Ese cuadro es importante identificarlo, porque si la persona se encuentra en ese cuadro y es la razón que no quiere celebrar un 24 o reunirse con la familia, es diferente que una persona que esté en el luto y es una emoción natural. O sea, podríamos decir que la diferencia es que si tú sientes esto 1 o 2 veces a la semana, digamos,
es parte del duelo, pero si ya es por semanas consecutivas que no quiero hacer nada, ya ahí se puede identificar como cuadro de depresión. Sí, como un doctor nosotros lo que vemos es los diferentes síntomas y cómo se empiezan a presentar. Por ejemplo, un cuadro depresivo lleva como 5 síntomas y dura por lo menos 2 semanas. Como usted estaba mencionando, si vemos estos síntomas seguidos y están afectando la manera funcional, que la persona a lo mejor no está poniendo atención a las cosas diarias, bañarse, comer, el sueño está afectado, no puede trabajar de una manera adecuada o falla de ir al trabajo, empieza a aislarse de sus familiares, de sus otras gentes queridas. Estamos viendo ahora un cuadro que puede ser diagnosticado. Eso es diferente sobre la intensidad de los síntomas, cuánto dura y a qué nivel afecta el nivel de función de la persona. Ok. Otra pregunta. Todos los que están en duelo, todas las personas en duelo, ¿deben ir, digamos, donde el psicólogo? No deben de ir a todas las ¿O a terapia? Pero, ¿cómo identificar eso? A veces nosotros mismos no somos los mejores para identificar cuando necesitamos ayuda. Tener esa habilidad de ser objetivo con la manera que uno se siente, y a veces son los seres queridos que restan, poder decirle, si vemos que un ser querido se está sintiendo los síntomas, se está negando ciertos aspectos de su vida y le está afectando de manera funcional, poder comunicarle eso de una manera directa, pero con tacto. No toda la gente necesita terapia o ir a un profesional, pero es importante que esa gente que sí lo necesitan, que lo obtengan. Y los recursos sí están en la comunidad para eso. Ahora, ¿qué tan conveniente es? Una pregunta muy común que la gente tiene es hacer partícipe a mi hijo, ¿verdad? De todo, ya sea ritual, ir al cementerio, el funeral, hacerlos partícipes. Ellos creen que es como un trauma para el niño o para el adolescente, en fin. ¿Tú qué les dirías a ese padre o madre que tiene esa pregunta? Los niños a veces sienten el duelo y en sí sienten los aspectos de depresión y tristeza diferentes que los adultos. A veces se enojan más fácil, le afecta de una manera escolar, que empiezan a tener dificultades en la escuela, empiezan a tener cambios de conducta, a lo mejor se agitan más fácil. Es importante observar eso y saber que no siempre va a ser una persona que está triste o llorando o quejándose de la pérdida. Ahora, yo siempre pienso que es mejor informar que no informar, pero claro, a la edad adecuada. La manera que una persona habla con un niño de 4 años no fuera lo mismo que habla con una persona de 12 años o un adolescente. El nivel que uno comunica es importante, pero es bueno que ellos estén informados a cierto nivel. El detalle va a variar también en el aspecto de madurez del niño. Hay gente que tiene niños de menor edad, pero su madurez es más. Pero yo no les aconsejar a que ocultaran eso. Es bueno que le comuniquen y siempre estar de acuerdo. Si son padres que están teniendo que tomar esta decisión, que estén de acuerdo en la manera que se lo van a hablar a sus hijos. Porque a veces no están de acuerdo y lo hablan de diferente manera y eso puede agredir la confusión. Entonces, estar de acuerdo y comunicarle de una manera directa, pero adecuada a su edad. Y en esos momentos no es malo también tener consejo, consultar con un profesional a ver cuál es la mejor manera si tienen esas preguntas. En el hospital, cuando he tenido pacientes que han fallecido, yo hablo con los familiares que están presentes y a veces esas son las preguntas. Con los familiares que no están ahí, tanto como los niños que han sobrevivido a la situación, cómo se le comunica. Yo siempre le digo que es bueno comunicarle, pero con tacto y que se lo diga de una manera directa. No pensar que es bueno ocultarle, porque se van a enterar de una u otra manera. Es mejor que sea de la persona más directa relacionada. Doctor Isaac, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo en la Universidad Al-Busi si tienen problemas o están viviendo un duelo? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Sí, con mucho gusto.
Nuestra clínica en la Universidad Albizu, usted nos puede llamar al 305-592-7860 y con mucho gusto le pudiéramos comunicar los recursos que tenemos y, si es necesario, establecer una cita. Doctor, muchas gracias por venir a nuestro programa, sacar su tiempo. De verdad que estamos muy, muy agradecidos con usted. Y bueno, queridos oyentes, nos despedimos de nuestro programa y los dejo con el doctor Jorge Gómez Calle, desde Medellín, cuándo tomar decisiones en el duelo. Y hasta pronto. Un terremoto y alguien le ofrece venderle una casa, ¿usted la compraría? Cuando uno está en duelo, el cerebro está en terremoto, en tormenta y perdido al mismo tiempo. Está en terremoto porque está comprobado que fibras, que neuronas, que conexiones de neuronas se rompen. Está comprobado que hay movimiento de todas las hormonas del estrés que hacen que usted esté en tormenta y encima de eso usted está confundido. Por eso, la primera decisión en duelo es no decidir absolutamente nada. Pero a la gente en duelo le dicen que se cambie de casa, que porque ahí se quedó el frío de la muerte, ahí se quedó fue el calor del amor. Que salga de la ropa, que es que el ser querido se va a morir o que se va a poner muy triste y que va a estar que no sé qué porque la ropa está ahí y que tiene que salir la ropa. Muchas veces es más doloroso el movimiento de un armario que un mismo velorio. Que hay que cambiar de casa, que hay que cambiar de trabajo, que hay que cambiar de ciudad. No, usted en medio de una tormenta y un terremoto no decide nada. Quieta, quieto. Por más que la presionen, por más que le digan que eso se hace así, así no se hace. Usted en medio de una confusión no toma decisiones. Después le aseguro que se arrepiente. Yo porque entregué esto, yo porque me fui. Despacio. Ya pasó lo más grande. ¿Para qué le va a poner más dolor al dolor? Así que la ropa de su ser querido, déjela ahí un tiempo. Y cada 2 o 3 meses hágase una pregunta. ¿Estoy lista o listo para mirar esa ropa? Usted se va a ir dando cuenta si puede. ¿Estoy lista o listo para hacer algún cambio de decisión? Despacito? No hay ningún afán, porque usted toma decisiones en medio de la confusión, se va a perder más. 2 niños se perdieron alguna vez en un bosque. Una familia y un montón de gente salieron a buscarlo. A las 5 de la mañana los encontraron, con mucho frío, uno de 7 y otro de 5 años. ¿Qué les pasó? ¿Qué hicieron? El de 7 años no hablaba del susto que tenía, el de 5 años dice, nos perdimos caminando, y caminábamos y caminábamos y caminábamos y caminábamos hasta que mi hermanito me dijo, como nos perdimos, quedémonos quietos para que nos encuentren. Ahí está la filosofía del duelo. Quédese quieta, quédese quieto para que el amor lo encuentre. Si usted tiene las cenizas y las quiere dejar en su casa, déjelas el tiempo que quiera. Su corazón le va a decir un día cuando debe hacer algo, si debe sembrarlas, llevarlas a un osario, a donde usted quiera. Vaya despacio, porque la vida habló fuerte y cuando la vida habla fuerte, uno hace silencio. Y hacer silencio es no moverse, no decidir. Decida no decidir y poco a poco su corazón volverá a latir dándole la paz, la confianza y la esperanza para la vida que sigue. Chao, chao. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.